de la cuenca Mirador. Ahí se puede ver algunos ejemplos de arquitectura muy temprana que tenemos en la zona. Siguiente, por favor. La zona de Mesoamérica es lo más compleja en todas las Américas. Se ve desde las tierras olmecas hasta en esta foto, todo lo más complejo que tenemos. Se ve por la costa sur gran ocupación que se encuentra en la costa, y al norte de Petén y al sur de Campeche se encuentra otra gran apogeo en lo preclásico. Siguiente. La cerámica más temprana que tenemos en Mesoamérica, interesantemente, se llama la cerámica barra, que entre 1600 y 1450 a.C. estaba fabricada en la costa del Chiapas. Sin embargo, lo raro de esta cerámica es su complejidad. Perdón, no es una cerámica formativa, no es una cerámica evolucionaria, sino es una cerámica bien en la costa, que indica que tal vez el sistema de manufactura es importado, puede ser importado. Siguiente. Y estas son las evidencias de las casas arquitectónicas que se encuentran en estas zonas. Son grandes casas con hoyo de poste, con techos perecederos. Siguiente. Y por supuesto hay elementos de Mesoamérica, las figurillas femeninas o las figurillas con espejos en el frente, indicando respecto al sexo y indicando respecto al cierto estatus que se encuentra en la zona. Siguiente. Y la cerámica Ocós también, de 1250 a 1100 a.C., demuestra también ciertos cambios. Hay menos tecomantes y más cuencos que se encuentran supuestamente indicando el tipo de alimentación que estaban aportando los jefes en esta época a las poblaciones. Siguiente. Y la cerámica Cherla también, de 1100 a 1000 a.C., otros tipos de cuencos, más cuencos elaborados y pintados, pero también se ve los tecomantes que están atrás. Y esto es donde tenemos un vínculo más directo con las culturas mayas. Siguiente. Y por supuesto empezó en San Lorenzo, 1200 a 1000 a.C., un gran apogeo muy tempranamente. A veces los números se confunden entre 1300 y 1200, pero es obvio que San Lorenzo fue una potencia cultural muy temprano en el preclásico medio, o preclásico temprano. Siguiente. Lo interesante es el cambio de cerámica cuando llegan los olmecas a los sitios. Como han visto en las fases anteriores, en la barra, en la cherla, y esto se cambió muy radicalmente su forma, radicalmente sus dibujos, sus diseños y radicalmente el color de la cerámica. Siguiente. En verdad, doctor Lesueur de la UCLA en Los Ángeles ha demostrado un cambio dramático al llegar los olmecas en la costa sur de Chiapas. Por ejemplo, las dos filas abajo de figurillas son las figurillas locales, y la fila de figurillas arriba es la diferencia dramática al entrar los olmecas en esta zona. Siguiente. Y por supuesto, ellos lograron tener contactos hasta la Cuenca de México, hasta El Salvador, indicando la importancia de la cultura olmeca. Adelante. Y algunas de estas evidencias son las hachas que siempre han dejado en sus entierros. Siguiente. Las hachas son muy comunes en este sentido como ofrendas, indicando el uso de jade, muy importante. Siguiente, por favor. También los sitios olmeca como la venta empezó ya fuertemente, más o menos 800 años antes de Cristo,
consiste de un estilo, una orientación de norte-sur, lo cual lo voy a hablar un poco más tarde, pero indica la complejidad de los centros olmecas en estas épocas. Siguiente. Y la escultura, entre 800 y 400, ya muy diagnóstico. El toque de Olmeca es muy diagnóstico. Siguiente. Ahí se puede ver la evolución desde la venta, sus contactos que tenemos. Y dice en este caso que llegaron hasta Nagbey. La verdad no tenemos ninguna evidencia de Olmeca en Nagbey, pero tenemos evidencia Olmeca en Ceibal y tenemos en Cibal. En Ceibal y Cibal. Por favor. Y se puede ver, por supuesto, la evolución, según Miguel Covarrubias, del Paso, donde todo originó, según ellos, con la cultura madre. Y Dr. Cole, Clark, Neff, Caso, Cyphers, Riley y González testifican y su postura es que los olmecas representan la cultura madre. Sin embargo, la otra posibilidad, según Demaras, Flannery, Graham, Hammond, Hansen, Marcus, Shar y Takeshi, es que los olmecas son una cultura hermana. Siguiente. Y nuestra propuesta es que había por lo menos 3 cocineras en la cocina cultural de Mesoamérica en el preclásico. La olmeca, que está ahí a la izquierda, la zapoteca, que está en medio, y la maya, los 3 contribuyendo a la cocina de cultura en el desarrollo. Por ejemplo, siguiente. Por ejemplo, en San José Mogote se puede ver ese gran edificio, la estructura 28, construido a 700 años antes de Cristo con muros verticales. Siguiente. Además, el patrón arquitectónico es muy diagnóstico, con piedras grandes puestas con lo largo expuesto en los muros. Es un símbolo que se ve por toda Mesoamérica en esta misma época. La colocación de piedras en esta forma con lo largo expuesto. Siguiente. Y, por supuesto, tallando monumentos, esculturas. Siguiente. Y tallando, por ejemplo, en San José Mogote, tenemos los danzantes, hasta con las figuras y nombres escritos abajo de las víctimas de sacrificio. La identificación de estos seres es importante porque demuestra que ya están formando textos para la identificación de objetos y individuos. Siguiente. Y, por supuesto, los primeros hallazgos que tenemos del preclásico fue en Huachactún. Siguiente, desde los 1920. El Sub 7 fue el único edificio por casi 40 años de un edificio preclásico que se conocía. Ellos tuvieron que excavar y desmontar un edificio clásico para poder revelar la estructura E sub 7. Adelante. Y hasta cuando excavaron en Tikal, hicieron esa gran investigación de la Acrópolis del Norte. Siguiente, cuando Coe encontró este gran apogeo en el preclásico. También Norman Hammond, excavando en Cuello, hizo esa gran trinchera a revelar los orígenes de la cultura maya siguiente, y por esa gran secuencia cronológica pudo detectar una evolución de cerámica hacia la complejidad cultural. Siguiente. Y los trabajos en Blackman Area en Belice por James Garber y Catherine Brown demostraron una cosa de la evolución de arquitectura. En arriba de ese mapa se puede ver donde cortó con una máquina, con un tractor, se cortó una pirámide en medio con el tractor. Siguiente. Pero la ventaja de eso es que reveló la secuencia de ese gran evolución de la arquitectura. Perdón, no sé si se escucha. Yo pierdo por momentos el sonido.
Ok, disculpe. Ya se puede ver en los pasos evolutivos desde el preclásico medio hasta los finales del preclásico medio y cada modificación de la arquitectura. Siguiente. Sin embargo, el edificio más temprano que tenemos en Blackman Eddy fue este edificio triádico. Es un edificio con 3 cumbres, aunque parezca más a mí como si fuera un grupo A. Hablamos de eso más tarde. Sin embargo, tenemos estos edificios que representan las primeras muestras de arquitectura formal de 1000 años hasta 600 años antes de Cristo. Siguiente. Y también en Cajalpech, Terry Powers, David Cheatham y Jaime Awe encontraron la cerámica cunil que está aquí arriba, los edificios perecederos y nótese las figurillas que están al lado derecho. Estas figurillas son muy claves en la identificación de épocas muy tempranas. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero se ve de entre 1100 y 900 antes de Cristo este apogeo que está, o esta ocupación, digamos, que está iniciando en esta zona. Siguiente. Por supuesto, la complejidad logró ser hasta en Uashaktun, donde tenemos estas evidencias del preclásico tardío en Uashaktun, demostrando los símbolos de las ideologías mayas que continuaron por siglos subsecuentes. Siguiente. Y este gran complejo excavado por Juan Antonio Valdés en el grupo H demuestra los patrones que ya lograron hacer después de siglos de ocupación en el Petén. Siguiente. En los trabajos de Francisco Estrada Bell en Cival, en magnífica ofrenda, con 4 direcciones cardinales y con las H's puestas. Y representa para mí una gran influencia olmeca en las direcciones cardinales y el uso de H's de jade en su presentación. Siguiente. Y hay un gran apogeo también en el norte de Yucatán. Por Mérida han encontrado una gran concentración de sitios de preclásico medio. Siguiente, tales como Xtobó. Este es un sitio de Xtobó, que fue excavado por David Anderson, indicando los complejos, todos conectados por calzadas desde el preclásico medio. Siguiente. Y por supuesto, todos ustedes saben las maravillas de San Bartolo, que fue un proceso más antes. Siguiente. Y los trabajos de Dr. Bárbara Arroyo en Naranjo y en Caminalpuyú, demostrando también una gran apogeo desde la fase Charcas en el sitio, indicando la importancia de estos sitios en el desarrollo de las culturas hermanas tempranas en Mesoamérica. Siguiente. Ahora quiero hablar de la Cuenca Mirador, que está ubicada al norte de Petén y al sur de Campeche, en México. Esta foto infrarrojo, que es muy común, que hemos varias veces, demuestra, sin embargo, la importancia de la fisiografía y la geología de la zona. Por ejemplo, esto es una foto infrarroja tomada en 1992 y publicado por National Geographic. Lo rojo era bosque alto, lo azul en la izquierda es deforestación, pero en medio se puede ver este pache verde en forma de corazón. Esto es otro tipo de vegetación porque el agua se estanca. El agua se estanca en la zona y por lo tanto es una verdadera cuenca encima de una meseta que se levantó. Siguiente. Y no importa por cuál foto infrarroja que quieres implementar, se ve la misma forma de este sistema. El agua se estanca y donde no hay ni una persona que vive hoy en día en esta zona. Ninguna persona vive ahí, menos los vigilantes. Siguiente. Lo raro también de esta zona, al sur de Campeche, es que contiene, si logramos ver, ahí sí, la cantidad de bajos que se encuentra ahí es tremendo y nunca van a ver un bajo encima de un cerro
o encima de una meseta. Los bajos están donde se estanca. Siguiente, por favor. Y esta es la forma del sistema. Las dos líneas amarillas representan la sierra kárstica que va formando el marco natural del sistema. Siguiente. El marco natural consiste de una serranía de 200 y 300 metros de alto. Siguiente. Y se puede ver esta serranía desde cualquier parte de la cuenca. Siguiente. Aquí se puede ver los cerros que forman otra vez 200 a 300 metros. Siguiente. Y se puede ver desde los sitios, se puede ver esta orilla que forma el marco natural del sistema. Siguiente. Y otro ejemplo del bosque, la serranía que forma el marco, y esto va completamente arriba de Calakmul. Siguiente. Y como les dije, no importa con cuál foto infrarroja que puede utilizar, se ve esta misma formación geológica y esta misma formación biológica que se encuentra en la zona. Siguiente. Y hasta los suelos son químicamente distintos del resto de Petén. Esto es una cosa rara porque esto fue parte de la formación Buenavista, pero tiene esa formación geológica y de lo cual hasta los suelos son distintos. Siguiente. Y lo más importante de este sistema de México y del sur de la frontera son la cantidad de sitios arqueológicos. Siguiente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estaban ahí? Y vimos todavía los restos de los sistemas originales que existieron en aquella época. Estos se llaman civales. Los bajos antiguamente eran civales. Siguiente. Según los isótopos y muestras de polen, los bajos eran las plantas de la superficie. La selva actual son plantas C3, pero los suelos subterráneos, los suelos al excavar se encuentra que son casi, la mayoría son plantas C4. Entonces son plantas de zacate, indicando la presencia de los civales en esta época. Siguiente. Y sacamos las muestras de los lagos que está por la orilla de la cuenca. Siguiente. Y estas muestras de barro ya están guardadas en un laboratorio en Berkeley, en California. Y siguiente, hemos analizado con mucho cuidado el proceso evolutivo, cronológicamente y con polen y con isótopos, la presencia y los pasos evolutivos de la vegetación en la zona, empezando más o menos a 9,000 años antes de Cristo. Siguiente. Y en estas fechas, estas nos dan una vista muy, muy interesante de los pasos evolutivos, la ocupación de los seres humanos, el abandono de los sitios en esta zona, la ocupación y los colapsos que sucedieron en esta zona. Siguiente. Y hemos hecho varios estudios de estos procedimientos y todos son iguales. Tenemos la misma apariencia de seres humanos más o menos a 2,600 años antes de Cristo, con un gran apogeo empezando a 1000 antes de Cristo y con un aún más apogeo por el preclásico medio, el preclásico tardío, y luego un abandono y luego una ocupación modesta en el clásico en esta zona. Siguiente. Por supuesto, sospechamos que esto hasta pudo haber sido el sitio de Tamoanchan, es decir, es la cuna de la civilización mesoamericana, porque la palabra Tamoanchan no es una palabra náhuatl, no es una palabra zapoteca, no es una palabra mijizoque, es una palabra maya. Quiere decir los primeros pobladores, el lugar del origen, el lugar de nacimiento, el lugar y el origen de dioses y los hombres. Y hasta Sahagún identificó la caminata desde el puerto Panutla
hasta el sur, donde llegaron por fin a Tamoanchan. Sospechamos que esta zona pudo haber sido el mero Tamoanchan, donde había antigüedades, donde había pinturas antiguas en esta zona. Adelante, siguiente. Y por supuesto, sospechamos que este es el lugar siguiente. Los sitios están concentrados encima, alrededor de los bajos. Están concentrados a una gran escala siguiente y tienen esta forma única en existir en esta zona tal como están hoy en día. Los sitios fueron primeramente vistos por Miles Rock y por Claudio Urrutia, empezando en 1882, cuando hicieron la línea fronteriza entre Calakmul, entre Chiapas y Guatemala. Se dieron cuenta que había grandes ruinas en esta zona. Siguiente. Y fueron hasta 1930, que por un avión se descubrieron Nagbé y Mirador por avión. Siguiente. Ahora tenemos los sitios más tempranos en la cuenca Mirador, están concentrados mayormente en esta zona, en este sistema cultural y natural. Siguiente. Otra, porfa. Y un sitio de temprano se llama Nagbé. Nagbé está orientado de este al oeste con grandes calzadas de 40 a 50 metros de ancho y 2 a 6 metros de alto, todos construidos en el preclásico, empezando en el preclásico medio en esta zona. Siguiente. Y las estructuras que hemos encontrado en Nagbé, por ejemplo, demuestran los sistemas evolutivos desde el preclásico medio, desde 700 con arquitectura mayor, empezando a 700 años antes de Cristo. Siguiente. Y por supuesto se puede ver la presencia de altares, de estelas, de escalinatas nítidas, escalinatas sumamente tempranas, construidas en el preclásico medio y preclásico tardío en esta zona. Siguiente. Y por supuesto esto les dio origen a los sitios más grandes que tenemos en la zona. Estos sitios son con edificios enormes desde, hasta 72 metros de altura y de gran tamaño en volumen. Siguiente. Para darle un ejemplo de la comparación con sitios clásicos, se comparar los templos de Tikal en la misma escala con los sitios de Mirador, por ejemplo. Se puede ver el templo 4 de Tikal en negro, se puede ver Acrópolis del Sur, se puede ver el templo 3, el templo 5, el templo 1, el templo 2 en lo negro. Y todo el centro de Tikal solo se abarca una pequeña parte del sitio del Mirador en la misma escala. Siguiente. Lo interesante también es que los sitios tempranos olmecas están orientados de norte a sur, mientras los sitios mayas tempranos están orientados de este al oeste. Doctor Takeshi Nomati encontró unas enormes plataformas que él piensa que son mayas, pero están orientados norte y sur, no están orientados este al oeste. Y creemos que es una gran posibilidad que estos sitios en la frontera entre las tierras mayas y las tierras mijezoques representan la influencia de ambas culturas. Siguiente. Y por supuesto los mayas estaban aprovechando estos cibales siguientes, porque tenemos la evidencia de que estaban cosechando el lodo de estos cibales y construyendo grandes sistemas agrícolas que le dio la capacidad económica y política y social para mantener las grandes poblaciones que estaban fomentando en Petén. Siguiente. Y se puede ver, por supuesto, que los edificios, tal como esto en Nagbé, tenían sus jardines, sus parques, pero de sistema. No sé, doctor, no sé si me escucha. Siguiente, porfa. Ahora no,
ahora tenemos la evidencia también de una ocupación arcaica, una ocupación de 2600 a 2400 antes de Cristo, con que consisten de hoyos de postes en la piedra, en la roca madre y pisos compactados de tierra. Siguiente. Y tenemos evidencia también de las casas de Bajarreque. Esta evidencia está como se encuentra todavía en Yucatán hoy. Tenemos estas evidencias a 800 años antes de Cristo. Siguiente. Y los primeros muros que tenemos de piedra son de piedras rústicas talladas, sin embargo, de canteras de 1000 a 800 años antes de Cristo. Es un ejemplo de estos muros muy tempranos que se vea en la parte de abajo. Siguiente. Otro ejemplo de estos muros, se puede ver el tamaño y la forma de estas piedras que formaron los primeros asentamientos sedentarios en la zona. Siguiente. Las fechas de carbono nos demuestra una gran ocupación entre 1200 antes de Cristo hasta 1000 antes de Cristo. Una presencia humana que están concentrados en esta zona. Siguiente. Otra muestra también es, subsecuentemente se puede ver las fechas del preclásico medio entre 790 antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo. Siguiente. Otros estudios que hicimos con el Bayesian sistema de ver la muestra, las muestras y la ocupación, se puede ver la ocupación única. Tenemos 6 muestras de ocupación que está en el 2600 a 2400 antes de Cristo. Pero hay un vacío de que no hay ninguna evidencia de ocupación hasta más o menos 1200 años antes de Cristo, y una gran ocupación en Nagbay, por ejemplo, entre 1000 años a 600 años antes de Cristo, que están concentrados en esta zona. Siguiente. Y esto implica también la construcción de altares. Siguiente. Estelas, muros verticales con piedra de caliza. Siguiente. Igual como encontramos en San José Mogote. Esto es un ejemplo de la cerámica temprana que tenemos en esta zona, mayormente de tecomates o de palma pintarrajeada o palma pintarrajeada, y la cerámica que hemos encontrado en estas fases tempranas en Nagbay. Siguiente. Y estas son algunas muestras de la más temprana que tenemos. Son mayormente tecomates. Lo más interesante es la presencia de tecomates en esta época es muy abundante, y hasta líneas incisas en los bordes y los dedos que se encuentran en la pasta. Siguiente. Y tenemos una gran cantidad de cerámica del preclásico medio, desde el principio del preclásico medio hasta las fases más tardías del preclásico medio. Siguiente. Ahora, la situación también están en otros sitios en la cuenca, no solo en Nagbay o en Mirador, pero más al sur, adelante. Uno de los sitios se llama El Pesquero. Esto fue un edificio excavado por Héctor Mejía, que estaba trabajando para nosotros al explorar esta zona, y se encontró esta gran pirámide del preclásico tardío. Pero adentro de la pirámide preclásico tardío había ese gran edificio de preclásico medio que estaba construido. Siguiente, porfa. Esta complejidad hasta tiene máscaras muy raras en las esquinas de los templos, y hasta los colores originales de esa gran complejidad que originó en las fechas más tempranas. Siguiente. Y esta es la cerámica que se encuentra vinculado con esta construcción. Es una cerámica del preclásico medio tardío, que se encuentra en la zona, indicando una gran complejidad, siglos y siglos y siglos antes del preclásico tardío. Siguiente. El Mirador también representa un gran apogeo en el preclásico. Uno de estos está en el norte del centro del grupo oeste, en el grupo Cascabel. Siguiente.
El grupo Cascabel está al norte y este es un gran sitio que corre más o menos a 40 kilómetros cuadrados y lleva evidencias del preclásico medio y en casi todos los sectores de la zona. Siguiente. Este es el grupo de Cascabel, arquitectura de 28 metros de altura y con piedras grandes con lo largo expuesto, tal como encontramos en San José Mogote. Siguiente. Y la arquitectura, la cerámica corresponde al preclásico medio. Siguiente. Vamos a ver, dele secuencia, por favor, porque demuestra el tipo de cerámica preclásico tardío hasta el preclásico medio. Siguiente. Estos son preclásico medio que se encuentra en los tipos de piedra, la cerámica que corresponde, las figuras, las evidencias. El Sacalero es un sitio vinculado a Mirador que también fecha preclásico medio. Siguiente, Danilo. Se puede ver la cerámica muy temprana, hasta con monumentos lisos que se encuentra, pero la cerámica es bien definido del preclásico medio. Siguiente. Hasta cuencos hemos encontrado estas fechas, en estas indicando la presencia humana en preclásico medio. Siguiente. Otro ejemplo de esto es cerámica que se encuentra. Los mayas estaban importando concha del Caribe de espóndiles y de unas conchas que estaban los trombas. Que se fueron importados y solamente en el preclásico medio estaban importando este tipo de concha. Más o menos el preclásico medio temprano, no más tardío que 800 años antes de Cristo. Adelante. Y había evidencia también de reyes, de potencia con el petate que se encuentra. Siguiente. Hablamos de estos. Lo que quiero en el siguiente, las evidencias de la cultura, el grupo Trogón más reciente en el sitio de Mirador es un grupo pegado al complejo Tigre. Siguiente, sin embargo, en este gran estratus que tenemos desde el preclásico tardío hasta la roca madre indica un gran proceso evolutivo. Siguiente, cuando hay cerámica arriba de 50 centímetros de profundidad, cerámica mamón, empezando a 50 centímetros de la superficie, pero siguiente, al llegar a los 3 metros están estas grandes cantidades de figurillas de un estilo idéntico a los de Cunil en Cajalpech y la cerámica temprana de Ceibal. Siguiente, se puede ver esta formación de las cabezas en esta forma. Siguiente. Y otra vez las cabezas hasta pintados azul. Se puede ver labios rojos, pero al exagerar los colores se puede ver que originalmente habían sido pintados azules. Siguiente. Y la cerámica corresponde a estas fechas más tempranas de pre-Mamón. Estamos hablando de las épocas pre-Mamón que se encuentran en esta zona. Siguiente. Hay sellos, hay toda clase de sellos también en estas épocas. Siguiente. Estaban comiendo caracol y estaban importando obsidiana en forma cruda. No estaban importando núcleos ya prefabricadas, estaban importando piedra cruda y trabajándolo en el preclásico medio y en el sitio por especialistas. Siguiente. Y por supuesto los grupos E empezaron a formar en estas épocas. Siguiente, que se conoce como Tecal. Siguiente, y hasta máscaras empezaron a formarse a 600 años antes de Cristo. Continuo, Danilo, no pares, sigues dándole. Estos son grupos mayas, no son grupos olmecas. Tenemos estelas tempranas. Siguiente, hasta grandes estelas, la Florida estela 1, preclásico medio. Tenemos el monumento 8, preclásico medio. Adelante, y en el sitio de Tamazul tenemos hasta los sapos, tal como tenemos en Izapa y Tacalijabá. Siguiente, la formación de piedras monumentales, idéntico como el altar estela 1 de Tintal, 5 metros de alto y 2 metros de ancho.
estas piedras areniscas importadas desde el altar de sacrificio. Siguiente, las estelas de Nag Bay, por ejemplo, indica la presencia de gobernantes y la presencia de una ideología muy fuerte siglos antes de Cristo. Siguiente, ya formando los sitios que ya conocemos con un patrón maya, con un sistema de calzadas, con una orientación este al oeste, con pirámides. Siguiente, y eso es el símbolo de la complejidad con sus calzadas. Siguiente, que unificaron el primer estado en las Américas. Así puede ver las calzadas que salen desde el mirador hacia los sitios vecinos. Siguiente, y al final estos son los pasos iniciales de la complejidad arquitectónica, la complejidad política, la complejidad económica y la complejidad social de la zona. Muchas gracias y buenas noches.